Muy buenas noches, profesor. Le habla Yacer Montiel. Hoy me corresponde hacer una breve exposición acerca de la explotación comercial del buque, y esto trae una serie de costos e implica innumerables riesgos. El armador del buque calcula los costos fijos del buque independientemente del servicio que se vaya a prestar, pero la modalidad de explotación que seleccione marca la diferencia en explotarlo por sí mismo o compartiendo los costos con una tercera persona. En ese particular, y por esta razón, toda persona que desee contratar un buque puede utilizar los diferentes tipos de contratos de fletamento, de acuerdo a las circunstancias y necesidades requeridas por este y lo que está previo en la contratación de este servicio, ¿verdad? Existen diversos tipos de contratos que dan origen a la explotación del buque, que se considera necesario realizar algunas consideraciones generales, tanto en lo relativo a la categoría misma de los contratos de utilización o de explotación del referido buque, o así como lo referido en el contenido concreto y su inclusión dentro del derecho positivo venezolano. Cuando nos dedicamos a la explotación de las mercancías es importante, o a la, exportación, importación, es importante conocer acerca de los contratos de fletamento. Si bien estos contratos de fletamento se dan en el comercio exterior independientemente del medio de transporte que se utilice al hacer esta movilización de las cargas, ¿verdad? En esta oportunidad voy a hablar acerca de los contratos de fletamento marítimo. Y vemos o buscamos la definición de lo que es el fletamento marítimo. Este se entiende como una modalidad de expresión o de explotación del buque. El contrato de fletamento marítimo es un acuerdo legal entre el propietario de un buque conocido o que de alguna manera tenga los permisos para realizar este tipo de contrataciones, el buque conocido como armador o fletador, y una parte interesada conocida como el fletante o cargador. En este contrato, el armador se compromete a poner a disposición su buque para el transporte de mercancías o pasajeros, mientras que el fletante se compromete a pagar una tarifa establecida por el uso de este buque durante la transacción comercial. El contrato de fletamento marítimo establece los términos y las condiciones del transporte, incluyendo los detalles sobre la carga, el puerto de carga y descarga, las fechas y los plazos, las responsabilidades de cada parte y la tarifa que debe pagar el contratante cuando realiza, la negociación con el dueño del buque. ¿Cuáles son los tipos de contratos de fletamento? Bueno, según la ley existen diferentes tipos de contratos de fletamento y se diferencian básicamente por las responsabilidades que tienen durante el transporte, así como quien asume los gastos de los mismos. El contrato de fletamento a casco desnudo es un tipo de modalidad o es una modalidad de contrato donde el fletante obtiene el control total de la responsabilidad del buque durante un periodo determinado, ¿verdad? Asimismo, es quien se encarga de operar y mantener el buque, además de asumir los costos establecidos o asociados, como lo es el combustible, la tripulación, entre otros. Por otro lado, también decimos que este es responsable de la carga y descarga de la mercancía al llegar al puerto establecido donde se va a descargar la misma. Cuando también hablamos de un tipo de contrato, que es el contrato de fletamento por tiempo, en esta modalidad el armador sigue siendo responsable de operar y mantener el buque, mientras que el fletante alquila un buque por un periodo determinado. Este tiene más flexibilidad para determinar las rutas, así como los puertos de carga y descarga de la mercancía o las personas. En esta modalidad generalmente se paga una tarifa diaria o mensual por el uso de la nave o el buque. Ahora bien, con respecto a la extinción del contrato de fletamento por tiempo, el fletamento por tiempo se puede extinguir por mutuo acuerdo entre las partes contratantes o el fletante y el fletador, por desistimiento de alguna de las partes, ¿verdad? Por el vencimiento del término pactado, por resolución unilateral de una de las partes, tanto del fletante como del fletador, por incumplimiento
de una de las responsabilidades de alguno de los dos, por imposibilidad absoluta de prestar el servicio pactado, por ejemplo, por pérdida y requisa del buque, y por las demás circunstancias que ya señalamos con anterioridad. El contrato de fletamiento por viaje, el fletamiento por viaje es un tipo de contrato de fletamiento marítimo que el armador se compromete a transportar una carga específica desde un puerto de origen de carga hasta un puerto de destino de esta carga, determinados en un solo viaje. El fletante paga una tarifa fija por el transporte sin asumir responsabilidades operativas ni gastos adicionales. Este tipo de contrato ofrece flexibilidad y eficiencia tanto para el armador como para el fletante. También podemos hablar del contrato por volumen o cantidad. Este se refiere, por sus siglas en inglés, ACOA, Contract of Affreightment. En el mundo marítimo internacional, el acuerdo mediante el cual el fletante se compromete a realizar cierto número de viajes de un tipo de volumen de mercancía dentro de un plazo establecido en la póliza, a cambio de un flete pagado por un fletador, donde precisamente lo importante no es el buque sino la carga, y por tanto el fletante podrá poner a disposición otro buque que tenga iguales características del buque nominado en la póliza de fletamiento, con tal, esto por supuesto, de que sea apto para transportar la carga convenida. La pérdida o incapacidad del buque, a diferencia de lo que sucede en los otros tipos de contratos establecidos en el fletamiento, no termina la relación, por lo que podemos afirmar que este es un contrato híbrido que, como lo señala el autor Francisco Villarroel Rodríguez, mezcla varios aspectos del fletamiento por el viaje y el fletamiento por tiempo, pero no puede ser enmarcado dentro de uno de ellos. En resumen, profesor, podemos decir que los contratos de fletamiento marítimo desempeñan un papel fundamental en el transporte de mercancías y pasajeros a través del mar. Estos contratos establecen acuerdos entre el armador y el fletante, definiendo las responsabilidades, los gastos y las condiciones del uso del buque, ya sea a través del fletamiento a casco desnudo, el fletamiento por tiempo o el fletamiento por viaje. Estos contratos permiten a las partes involucradas acceder, ¿verdad?, a los buques sin necesidad de ser propietarios y brindan flexibilidad en la planificación logística. Ya para concluir, profesor, es importante el tema del contrato de fletamiento porque desempeñan un papel fundamental en el transporte de mercancías y pasajeros a través del mar. Estos contratos establecen acuerdos entre el armador, el fletante y el fletador, ¿verdad?, con el propósito de allí se establecen, las responsabilidades, los gastos, las condiciones de uso del buque, lo que va a generar a ambas partes, ¿verdad?, la responsabilidad que tienen en cada una de los términos de la contratación y la responsabilidad que tienen en cumplir con esos términos. Que tengan buenas noches, profesor.